7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les damos la bienvenida una semana más a este programa de análisis de actualidad desde nuestra visión de las cosas que ocurren. Tenemos hoy con nosotros al equipo en pleno de Protestante Digital, al núcleo por lo menos, que es su director Daniel Osca. Muy bienvenido, Daniel. Hola, Pedro. Y Jonathan Soriano, redactor del mismo medio. Bienvenido también, Jonathan. Muchas gracias, Pedro. Y nos vamos a ir muy lejos en la primera noticia, un país que suena a veces un poco lejano, pero que gracias al trabajo que hace Protestante Digital se hace muy próximo con situaciones que afectan a los evangélicos, como es Kenia. ¿Qué está pasando en Kenia, Jonathan? Sí, Pedro, viajamos un poco lejos, pero llama la atención la situación en el país. Tiene que ver con la política, cómo no. Este país este año celebra elecciones presidenciales en agosto, el 9 de agosto. Y bueno, siempre es una ocasión de dificultad unas elecciones en Kenia, porque las últimas dos tandas de elecciones presidenciales pues han acabado con casos de violencia postelectoral en las que han muerto incluso más de 1.000 personas, o también ha habido desplazamientos masivos de personas a causa de los enfrentamientos entre partidarios de un candidato y de otro, ¿no? También bajo acusaciones y sospechas de fraude electoral. Incluso en las últimas elecciones, que fueron en 2017, el Tribunal Supremo de este país anuló los resultados en primera instancia, tuvieron que repetirse. Entonces, siempre que se habla de elecciones en Kenia, al menos en los últimos 20 años, no es un escenario fácil. A todo esto se le suma la pandemia que hemos atravesado y que todavía se sigue atravesando, ¿no? A pesar de que ya se ha superado la parte más difícil, por decirlo de alguna forma, pero en Kenia también se ha vivido confinamientos, se han vivido limitaciones al ejercicio cúltico, a la libertad de las iglesias para reunirse por las condiciones sanitarias. Y esto ha dificultado todavía más la situación. ¿Por qué? Pues porque muchos candidatos han encontrado en las macroiglesias en Kenia, estamos hablando de congregaciones de miles de personas, han encontrado su único espacio de referencia para hacer campaña electoral, ¿no? Allí el confinamiento no fue tan severo como aquí, en España. Allí se dejó más a la interpretación también de cada comunidad, y han habido iglesias que han continuado abriendo sus puertas, y quizás los eventos públicos se veían más limitados que la posibilidad de reunirse en espacios privados, como era una iglesia. Y esto para los candidatos electorales ha sido un señuelo, en el sentido de que ellos han visto ahí una oportunidad para hacer su campaña, ¿no? Esta situación ha llevado a que diferentes denominaciones cristianas en el país hayan emitido un comunicado interno a sus iglesias, a sus miembros, pidiendo que literalmente cierren sus comunidades a cualquier tipo de campaña política, es decir, que prohíban las visitas de candidatos electorales y que prohíban cualquier tipo de actividad relacionada con la campaña electoral. Nosotros en Protestante Digital hablamos con la Alianza Evangélica de Kenia, con su secretario general, que ha sido una de las entidades, de las organizaciones que ha emitido uno de estos comunicados, y él nos explicó un poco cómo habían emitido el comunicado, cuál era el fundamento del texto y cómo lo habían recibido también sus iglesias. Estamos hablando de una organización que representa a miles de iglesias en un país de mayoría cristiana, así que tiene una representación muy notoria en el conjunto de la sociedad keniata. Simplemente, para acabar esta introducción del tema, decir cómo está la situación ahora. Parece ser que van a ser unos comicios más tranquilos, en el sentido de que los dos partidos principales que hasta ahora representaban al gobierno y a la oposición han firmado una gran coalición. El que hasta ahora era presidente no va a presentarse, y sí se presentará como candidato de esa gran coalición el que hasta ahora era el líder de la oposición. Entonces eso hace pensar en unas elecciones quizás con un poco de carácter más pacifista, pero
no están exentas de polémica, no están exentas tampoco de dificultades, y es que también se ha hecho otro gran bloque de oposición con otra serie de partidos que también tienen representación parlamentaria, y de hecho desde la Alianza Evangélica de Kenia nos comentaban que no tienen ninguna garantía ni ninguna seguridad de que las elecciones puedan celebrarse de forma ordenada y garantizando la seguridad de los votantes, y por eso también están trabajando en una serie de materiales y de contenidos, no solamente para orientar a sus miembros, a los miembros de sus iglesias, a la hora de ejercer su derecho a la votación, sino también para hacerlo de una forma pacífica y en convivencia social. La verdad es que siempre esta relación poderes políticos, gobierno con las iglesias, se cumple aquello de que ni contigo ni sin ti tienen ni males remedios, ¿no? Porque si no hacen caso, hay una queja de que los poderes no hacen caso a los creyentes. Si se hace caso, surge un conflicto, a veces del poder que no quiere que las iglesias participen de alguna forma, los creyentes, en la política, y otros casos a la inversa, como has mencionado, que son las iglesias las que dicen no queremos que nos utilicéis para la campaña, ¿no? Es una relación de convivencia obligada, pero a la vez de convivencia difícil. Sí, estoy muy de acuerdo, y de hecho es la visión que transmiten también desde allí. Es una tensión muy, muy delicada. En cierto sentido, el poder político necesita a la Iglesia o quiere utilizarla, ¿no? Y la Iglesia, pues, no es que necesite al poder político, pero sí que tiene una relación necesaria con él en cuanto a cuestiones de legalidad, cuestiones de convivencia, y sobre todo, pues, en el caso de Kenia también, mantenimiento de la paz, ¿no? Y de la estabilidad. Es interesante comentar que de las diferentes denominaciones cristianas ha habido una que no ha emitido este tipo de comunicados. Se ha negado a prohibir la campaña política en sus congregaciones. Es la Iglesia Metodista en Kenia. Lo comentamos aquí ni mucho menos para señalar a una denominación en concreto, simplemente como un elemento de este reportaje, un elemento de la información de lo que está pasando allí. La Iglesia Metodista allí tiene bastante presencia histórica, y ellos defienden su decisión de no prohibir la campaña política en sus locales, pues simplemente justificándola con que ha habido otras denominaciones que durante mucho tiempo se han aprovechado de esa relación del poder político, y bueno, que quizás pues ellos ahora también pueden seguir haciéndolo. También a nivel teológico o antropológico justifican que el ser humano es un ser político y que no se puede separar lo religioso de lo político, ¿no? Aunque claro que tiene matices, porque por ejemplo la postura de la Alianza Evangélica de Kenia, según su comunicado, pues era reconocer que evidentemente sí somos seres políticos, pero el culto debe estar liberado de todo estigma o prejuicio que le puede asociar la realidad política del país, ¿no? Y a mí la sensación que me transmitía cuando entrevisté al secretario general de la Alianza Evangélica de Kenia era que se ha llegado a un punto de urgencia, a un punto en el que el poder político realmente ha abusado de ese espacio, ¿no? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, me comentaba de que a veces han habido quizás dos candidatos que han pedido a una misma iglesia, a una misma congregación, poder intervenir durante el culto de la mañana, ¿no? Y a lo mejor esa iglesia tenía dos cultos, y uno ha ido al primer culto y el otro ha ido al segundo culto. Y me comentaban que al final los miembros de la iglesia se han ido tanto del primer como del segundo culto sin celebrar su culto, sin recibir realmente la palabra de Dios ni compartir un tiempo de comunión, pero han escuchado dos mítines, ¿no? Entonces yo creo que allí la situación es de mucha más emergencia que lo que podemos imaginar aquí, ¿no? Aquí esto sería impensable, pero allí sí que creo que se han cruzado ciertas líneas que pueden justificar esta decisión, que pueden justificar ese tono más agresivo por parte de las denominaciones y de las iglesias. Y también, antes de acabar, pues matizar también que no solamente han sido denominaciones cristianas, sino también otras confesiones, por ejemplo la comunidad musulmana en Kenia, que también han ratificado esta actitud y han aprobado esta actitud de ponerle límites al espacio político dentro de las iglesias.
Pues súper interesante, Jonathan, la verdad, de toda esta situación. Y otro área donde también se produce una convivencia no tan conflictiva, pero sí que es un lugar de encuentro entre la sociedad y los creyentes y o las iglesias, es el tema de la cultura, ¿no? Y felizmente aquí en España se está produciendo cada vez con más frecuencia una presencia cultural, no solamente a nivel de evangelización o de exposición del evangelio de las iglesias, sino también estar presentes en la cultura de las iglesias evangélicas. Cuéntanos un poquito de esto, Daniel. Así es, Pedro. Aquí en nuestro país se han dado esta semana varios eventos que queríamos destacar. Los vamos a unir todos juntos en una misma presentación porque es llamativo ver que con el fin de las restricciones y con el hecho de que la pandemia pues ya parece que empezamos a dejarla un poquito atrás, se comienza de nuevo a movilizar el pueblo evangélico y esto se puede ver en diferentes actividades y eventos que no tienen ya tanto que ver con los cultos, sino con una presencia más pública, con una presencia en la sociedad. Así que contar algunas cosillas que han estado pasando. Por ejemplo, que esta semana ha habido un interesante coloquio en la Universidad de Ciudad Real sobre el tema Necesitamos a Dios, organizado por los GBU de Ciudad Real, los grupos bíblicos universitarios, y han juntado para este coloquio a 5 divulgadores que han presentado pues, diversas posturas en cuanto a esta pregunta. Necesitamos a Dios. Es interesante que en un foro como la universidad se abra a hablar de este tipo de temas y destacábamos como en países anglosajones pues es bastante común que haya debates en torno al tema de Dios. Sin embargo, en España no es algo muy habitual. De hecho, el antecedente, por así decirlo, está en la misma Universidad de Ciudad Real cuando hace 3 años organizaron un debate en el que también participaba Rocío Vidal, que es una divulgadora bastante conocida a nivel de redes sociales y de YouTube en la actualidad. Y bueno, pues ella repitió en este coloquio, en el que también estuvieron pues otros conocidos divulgadores como son Enrique Fejel o Ignacio Crespo, todos ellos con un gran seguimiento, sobre todo a través de redes sociales y nuevos medios de comunicación. Es interesante, como decimos, que haya esta oportunidad de que en la universidad se hayan abierto estos foros, pero también, por ejemplo, foros culturales, como puede ser lo que ha ocurrido en Asturias y en Ourense. En Asturias hemos contado que pues, se le acaba de conceder el premio Florina Alías a la mejor traducción a la Biblia al asturiano, esta Biblia que se publicó también en medio de la pandemia y que ha sido pues, recibida con muchísima alegría por parte de la sociedad allí en Asturias, que ven cómo tienen la Biblia completa, traducida directamente de sus originales al idioma asturiano. Y Sociedad Bíblica estuvo allí presente recibiendo este reconocimiento. Además, es la primera vez que se concedía este premio específico para la mejor traducción al asturiano y se ha concedido a la edición de la Biblia, lo cual nos alegramos y también, pues por supuesto, muy bueno el poder que haya tenido esta oportunidad de estar presentes allí los representantes de Sociedad Bíblica en este acto y de alguna manera pues seguir dando a conocer la Biblia, algo que es tan importante también para los evangélicos en todo el mundo. Y por último, destacar también una exposición que hemos hecho una reseña también en Protestante Digital, una exposición en Ourense sobre las publicaciones clandestinas, raras y curiosas del siglo XIX y XX, organizada por la Iglesia Evangélica de Bonome, de allí de la ciudad de Ourense, que está además cumpliendo 100 años, es parte de las celebraciones de su centenario, y ellos han montado toda una exposición en torno a publicaciones que desde el siglo XIX y hasta los 70 o 80 pues, estuvieron realizándose desde el ámbito evangélico, aunque también en la exposición hay lugar para otros grupos disidentes, perseguidos, en algunas ocasiones en España, como pueden ser comunistas, masones o también algunos escritores que tuvieron que marcharse al exilio. Así que, bueno, pues es una muestra interesante también que tuvo lugar dentro del Liceo de Ourense. Es un edificio muy emblemático de allí, de la ciudad de Ourense. Está situado pues, muy cerquita de la Plaza Mayor de la ciudad
y es un edificio del siglo XVI, es un antiguo palacio del siglo XVI, con lo cual pues tiene una gran tradición también de acoger todo tipo de actos culturales. Y allí pues también está presente esta iniciativa que, bueno, finalmente apunta también a la importancia de la Biblia, de la libertad, del acceso en libertad a las escrituras, la libre difusión de ideas, que son principios que los evangélicos pues defendieron desde hace muchos años y que ahora pues seguramente podemos disfrutar en nuestro país pues todos, pero hubo momentos en los que hubo que luchar por ellos y lo tuvieron realmente difícil. Así que en esta exposición pues se pueden ver algunas de las publicaciones que salieron desde los años, desde 1870, como puede ser Aurora Evangélica, pasando por otras revistas que se fueron editando, incluso en los años 40 y 50, cuando era muy difícil publicar, pues algunas personas evangélicas lo seguían consiguiendo hacer para de alguna manera poder tanto alentar a los evangélicos como servir también a la sociedad y de alguna manera procurar compartir el mensaje del evangelio de diferentes formas. Así que, bueno, pues esto ha sido un poquito un resumen de varias iniciativas que han tenido lugar en los últimos días y que queríamos destacar y que, bueno, están ahora mismo en la portada todas ellas de Protestante Digital, que realmente creo que nos animan a ver las posibilidades que hay y cómo de alguna manera pues se pueden ir aprovechando esas oportunidades en escenarios como la cultura, la universidad y otros ámbitos en los que podamos participar. Y además, lo que es importante es que estos hechos no ocurren en el vacío, de repente, ¿no? Que a alguien se le ocurre vamos a hacer cultura, sino nacen de una visión de personas y de creyentes, de iglesias comprometidos que aman la cultura realmente y lo que quieren es participar de ella, y que esto no surge en el vacío, ¿no? Sociedad Bíblica ha traducido prácticamente a todos las lenguas que hay aquí en España el Evangelio. Creo, no sé si queda en Galicia por completar la Biblia al gallego por completo, pero sí que se ha traducido al vascuence y la iglesia que menciona de Ciudad Real, mira, justo este sábado en el Museo Villaseñor, ahí en Ciudad Real, el 30 de abril a las 7:30 de la tarde, tienen una charla que es Feminismo con F mayúscula, que es una ponencia en un centro cultural muy importante, y es la misma iglesia que ha organizado este debate en la universidad, en este caso con Aglow y con la plataforma Seneca Force, que da la charla Asun Quintana, y también transmite la visión bíblica del feminismo desde el punto de vista de la cosmovisión, ¿no? Del Evangelio, que es muy distinta a la que la gente puede pensar, ¿no? Y que de hecho el feminismo original surgió en Estados Unidos, la corriente feminista, con raíces en estos principios bíblicos. Y es muy importante que estemos ahí presentes y que sepamos aplicar la Biblia no solamente como un libro histórico, sino como un libro muy actual que puede dar luz y dar sal a todo aquello que nos rodea. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho es interesante que los evangélicos pues vayamos participando en este sentido, ¿no? Contribuyendo también. En parte puede ser mostrando nuestra historia, que sigue siendo bastante desconocida. Mucha gente que todavía pues a lo mejor no conoce la herencia histórica protestante española y realmente pues se abren a veces puertas, ¿no? Para poder contarlo, para poder transmitirlo, y es importante el poder aprovecharlas. Y también, como decías, ¿no? A veces el hecho de estar durante muchos años haciendo un trabajo que también te abre puertas, ¿no? Y el caso de Sociedad Bíblica y de GBU pues son dos casos que sin duda son ejemplares en ese sentido, porque pues sabemos que GBU lleva presente en la universidad, pues no sé, quizá en España deben llevar ya unos 40 años, y contribuyendo, ¿no? No solo es una cuestión de organizar actividades propias sino de participar, de estar abierto, de que haya gente que lo conozca y que sepa que es un lugar donde se está pues difundiendo la Biblia, por supuesto, pero también apoyando otro tipo de iniciativas y de alguna manera siendo una referencia para todos aquellos que tengan curiosidad, ¿no? Así que, bueno, yo creo que vale la pena pues animarnos y animar también. También decir, por ejemplo, que el tema de las exposiciones muchas veces pues, son exposiciones itinerantes y en este caso pues esta exposición que se presentó en Ourense pues también lo es. Entonces, si alguna persona está interesada, pues seguramente puede contactar con la Iglesia Evangélica de Bonhome
y desde alguna iglesia o desde alguna entidad que quieran organizar algo similar en alguna de sus ciudades, pues yo creo que es un material que puede tener interés en muchos lugares, ya que aunque la muestra está más centrada o un poco más centrada quizá en algunos elementos de Galicia, sí que hay, pues por ejemplo, materiales que se hicieron en Cataluña, cosas que se hicieron en Madrid, es decir, es una visión más bien nacional y por lo tanto yo creo que puede ser muy interesante para ser visitada y consultada en muchos lugares. Eso, desde luego, la memoria protestante hay que reivindicarla porque además ha formado parte esencial de lo que es la historia de España y lo que pasa es que ha sido borrada totalmente, ¿no? Pero hemos hablado de la Biblia Casero de Reina, que es casi Muñoz Molina la equipara al Quijote de Cervantes, en la lucha por la esclavitud, que participaron contra la esclavitud protestantes españoles líderes en intentar abolirla. En fin, la llegada de la enseñanza mixta a España, el primer colegio mixto en España fue un colegio protestante aquí en Madrid, en el Porvenir. En fin, habría cantidad de aspectos. Las dos primeras licenciadas universitarias en toda España eran dos mujeres evangélicas que estudiaron por libre porque no podían matricularse presencialmente. En fin, habría que reivindicar tantas cosas que nos han expulsado no solamente de la tierra, sino también de la cultura, ¿no? Y esto es una deuda que España tiene con el protestantismo y que además es una deuda que enriquecería mucho a nuestra sociedad, porque cuando uno expulsa una parte de la historia, está expulsando también una aportación importante que se pierde. Sí, quizá también comentar, hace poco publicamos un reportaje en vídeo sobre la historia de Sevilla, de la Sevilla protestante del siglo XVI, sí, con Emilio Monjo. La verdad que fue interesante también comentar con él todos estos aspectos y personajes que son, bueno, auténticos héroes, yo creo, pero no solo para los evangélicos, sino para la sociedad, por lo que hicieron. Y claro, lamentablemente hay a veces perspectivas un poco, no sé cómo decirlo, de no querer recordarlos porque como eran protestantes y como que va a atacar a la esencia de España y no tienen absolutamente nada que ver. Estas personas eran españolas y reivindicaban y querían el bien para su tierra y para su sociedad, ¿no? Y eso es lo que a veces algunos, pues lamentablemente, pues por eso lo dejan aparte o no se quieren meter. Pero realmente creo que vale la pena reivindicar la aportación positiva de los evangélicos a lo largo de la historia, como bueno, has comentado varios casos tú también, Pedro, ahora, y que realmente, bueno, pues nosotros algo hacemos, ¿no? Y ojalá mucho más podamos seguir haciendo, ¿no? En este sentido. La verdad es que animamos a las personas también a pensar de manera creativa, ¿no? Y los jóvenes, seguro que hay algunos que tienen talento para poder contar estas historias nuevamente y comunicarlas. Y yo creo que tenemos también un desafío grande de poder comunicarlo bien para que también la gente lo pueda ir captando, ¿no? A ver, hay que hacer películas, hay que hacer series, hay que hacer cómics, hay que hacer muchas cosas, ¿no? También para llegar al gran público, que yo creo que es algo que a veces nos está costando un poco, ¿no? Digamos que a veces la parte cultural, de la alta cultura, por así decirlo, exposiciones y todo eso, ahí llegamos, incluso institucionalmente, ¿no? Hemos tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, con el Premio Unamuno en los últimos años, ¿no? De autoridades acudiendo, de gente reconociendo pues, el valor del protestantismo, pero creo que todavía nos falta ese puntito de llegar a un nivel de difusión masiva, ¿no? Y bueno, yo tengo esperanza de que en algún momento podamos hacerlo. No sé cómo será, de qué manera será, pero ojalá que podamos conseguirlo. Sí, nos falta un Slinder que haga una lista de los protestantes españoles muertos, algo así, que llegue al público y que conozcan, ¿no? Porque al final el problema es que no se conoce, eso es verdad. Y de hecho, mencionabas el Premio Unamuno, una de las cosas que ocurre es que los políticos o los referentes sociales que van allí, que no son evangélicos, pues se sorprenden de descubrir, y son solo fogonazos, ¿no? Porque claro, la historia es mucho más que un solo hecho, es toda una trayectoria que además tú mencionabas también aportaciones, las que yo también conté antes, que están hechas a contracorriente, es decir, con todos los obstáculos y dificultades que estas personas tenían por simplemente tener una fe diferente a la que tenía la mayoría por lo menos de forma cultural de la España de aquel tiempo.
ahora la fe que hay es una fe laicista y casi ocurre algo parecido y que también tenemos que estar en esa cultura, ¿no? Pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más antes de terminar. Yo simplemente comentar, sobre todo pensando en esta iniciativa de GBU en Ciudad Real, que es interesante ver también cómo en un contexto cada vez, bueno, quizás cada vez no, pero en un contexto en el que a veces la sensación es que cuesta cada vez más escuchar al otro, ¿no? Al diferente, como que se polariza todo más. Es interesante ver cómo precisamente pues también son iniciativas evangélicas las que son capaces de sentar en un círculo pues a personas de trasfondo tan diferente, ¿no? Como lo que comentaba Daniel antes, de una divulgadora de ciencia que tiene una posición muy clara en ese sentido y divulgadores también que tienen su otra posición. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que estos esfuerzos sean los que estén teniendo éxito en ese sentido y que vengan, pues eso, de la comunidad evangélica que es tan pequeña, ¿no? O en comparación con otras. Así que creo que es algo también a mencionar y a considerar. Muy bien. Les animamos a que visiten Protestante Digital, que lean no solo estas noticias, sino otras muchas que hay relacionadas con la cultura y la historia del protestantismo, porque es sorprendente. Realmente a veces es un thriller, otras veces es una sorpresa, pero es algo que seguro que no les va a dejar de tener un impacto en su forma de ver la España que hoy en día tenemos. Pues muchísimas gracias, Daniel Ofcan, Jonathan Soriano, también a todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos deseándoles lo mejor y sobre todo que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, Pedro Tarquís.